Vamos a iniciar el día de hoy con pues ya un avance todavía mayor respecto a lo que hemos venido estudiando. Hoy vamos a iniciar con la bendición de tener el estudio de el reino dividido ya. Y bueno, a modo introductorio, mis amados hermanos, quiero hacerles el comentario de que mientras Salomón se mantuvo cerca de Dios y de su pues no hubo enemigo que lo inquietara. Eso lo podemos ver como lo veíamos el sábado en la noche, de los versículos 14 al 25 del primer libro de los Reyes, capítulo 11. Pero si Dios está a nuestro lado, así como estuvo del lado de Moisés, de Salomón, perdón, cuando él se mantuvo en los caminos de Dios, obviamente. Pero el grave problema es cuando nosotros nos salimos de Dios y Dios, pues obviamente, simplemente no está con nosotros o está contra nosotros en un momento dado, así como lo estuvo contra Salomón. Él puede hacernos tener y temer aún al menor de todos los adversarios, y para nosotros, así como dice la palabra de Dios, sería hasta una pequeña langosta, una gran carga, si Dios no está con nosotros. Entonces, aunque el reino de Salomón estaba muy motivado por principios de todo lo que en la bonanza, pues también había enemigos que ya se estaban levantando por la desobediencia de Salomón, y se estaban levantando por principios de ambición y de venganza. Pues Dios utiliza a sus regir a Salomón. Bueno, también Dios puede utilizar algunas circunstancias para llevarnos a corrección, mis amados. Al narrar la razón por qué Dios dividió el reino de la casa de Salomón, Ahías advierte a Jeroboam que se cuide de pecar por su ascenso, pero la casa de David debe seguir. Y de ella, pues nosotros sabemos y vemos cómo saldría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de la casa de David. Bueno, Salomón, aún en esa condición, trató de matar a Jeroboam, a su sucesor. No había la pregunta, ¿no había él mismo enseñado que cualquiera que sean los planes del corazón del hombre o el consejo del Señor debe prevalecer? O sea, muy independientemente de nuestros planes, pues a final de cuentas el consejo de Dios es el que debe prevalecer. Pero Salomón mismo en ese momento cree que puede derrotar ese consejo, o sea, que podría derrotar a Dios. Jeroboam se retiró a Egipto huyendo de la condición que su hermano estaba, que su padre estaba presentando, y se contentó con vivir en el exilio y en la oscuridad por un tiempo, seguro de que iba a tener un reino al final. Nosotros, como hijos de Dios, ahora en Cristo Jesús, pues debemos estar aún mucho más contentos porque tenemos un mejor reino reservado, y ese es el reino de los cielos. Bueno, por último, en este punto quiero decirles que el reino de Salomón fue tan largo como el de su padre, 40 años, ¿recuerdan? Hicimos esa misma observación el sábado, pero tristemente no fue así de larga o longeva la vida de Salomón como la de David. El pecado de Salomón acortó sus días. Entonces nosotros podemos ver que si el mundo con todas sus ventajas pudiera satisfacer realmente el alma y dar gozo verdadero, pues Salomón lo hubiera hallado de esa manera. Pero él se desilusionó de todo, y para advertencia nuestra dejó ese registro escrito de todos los placeres terrenales cuando declara ahí en Eclesiastés: vanidad y aflicción de espíritu, vanidad de vanidades, dice, ¿verdad? Entonces, ya posteriormente el Nuevo Testamento declara que uno más grande que Salomón, pues viene a reinar sobre nosotros y a tomar posesión del trono de David, su padre.
Aquí tenemos que ver algo de gran excelencia, porque es Jesucristo quien viene, ¿verdad?, a ejercer ese reinado, pero perfecto, mis amados. Salomón solamente hizo una tenue figura para nosotros de cómo sería el reino de los cielos cuando hay bonanza, cuando estamos en la misma presencia de Dios. Y bueno, pues esto nos lleva, mis amados hermanos, a que independientemente, ¿verdad?, de que Salomón ha demostrado una gran sabiduría, conduciendo al pueblo de Israel hacia su apogeo como nación, pues vemos cómo, desgraciadamente, por su misma condición pecaminosa, pues también lleva a esa nación a dividirse. En la época de bonanza, ¿ah?, esa época se conoce como la época dorada de Israel, imagínense nada más, pero como se ha visto en otros casos, las riquezas y el poder, mis amados hermanos, engañan y engañan mucho. Y con el tiempo Salomón se dejó influenciar por dioses ajenos y condujo a Israel a la ruina espiritual. Es lo más triste de la vida del ser humano. Nosotros podemos, pues de alguna manera, hasta soportar una ruina económica. Podemos fracasar en algún negocio, en alguna empresa, y eso no es razón suficiente como para vernos completamente derrotados. Pero cuando viene la ruina espiritual a nuestras vidas, mis amados, ahí sí es una condición extremadamente crítica, en donde si no volteamos a tiempo a la presencia de Dios, podemos ser destruidos completamente por el enemigo. Y bueno, vemos aquí como otra vez Jehová pues toma cartas en el asunto, haciendo que la división del pueblo de Israel ahora sea inminente. Ya no hay vuelta atrás y va a ser porque Dios así lo había declarado. Y de esta manera Israel, el pueblo de Israel, nunca más será lo que una vez fue. Y nos damos cuenta que hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue en ese batallar. Todavía hay muchísimos israelitas en el exilio, gente que quisiera regresar a su nación y que por todas las situaciones de los conflictos que se generan en esa zona, en la franja de Gaza, en todo ese territorio que técnicamente le pertenece a Israel, pues todavía los palestinos siguen peleando mucho y tienen muchos problemas, todo esto derivado de la conducta de Salomón. Si Salomón hubiese mantenido su condición y su posición delante de Dios correctamente, ténganlo por seguro que el pueblo de Israel hubiese sido una nación pues completamente diferente de lo que es hasta el día de hoy. La división del pueblo en Israel hacia el norte y Judá hacia el sur, pues es solamente el comienzo de su fin, cuando se divide la nación en el reino del norte, que viene a ser el reino de Israel, y el reino del sur, que viene a ser el reino de Judá. Allí empieza el fin propiamente de esa gran nación que se había visto tan pujante, tan bollante en esa época dorada de cuando el rey Salomón ejercía su reinado bajo el dominio y la dirección de Dios. Bueno, con la construcción del templo de Salomón, pues nosotros podríamos pensar que Israel comenzaría a florecer espiritualmente, pero ocurre exactamente lo contrario. Fíjense que cuando de alguna manera se mantenía el tabernáculo, pues aún con todos sus defectos, el rey David siempre mantuvo su relación correcta delante de Dios, porque él en una actitud humilde se humillaba delante de Dios cuando él cometía un pecado, cuando él entendía que había fallado, y venía humildemente delante de Dios a pedirle perdón, a ponerse a cuentas. Pero vemos que Salomón desgraciadamente se fue de filo, en ningún momento frenó como para poner las cosas en orden. Y por eso, cuando lejos de que Dios estuviera todavía en un tabernáculo, ya estuviera su presencia establecida a través de la consagración de un templo, de una edificación firme, rígida, pues allí empezó justamente
el decaimiento espiritual del pueblo de Israel. La división del pueblo de Dios pues solamente trae mucho rencor entre ellos mismos, al grado de que empiezan luchas internas entre el pueblo y, y se genera una desconfianza en Dios de una manera increíble, mis amados, porque ahora ya no se ven ni siquiera como hermanos, como connacionales, como gente de una sola nación. Ellos empiezan a adorar a otros dioses y empiezan a construir altares con fines paganos e idólatras. Y como es de costumbre, el pueblo va en la misma dirección que sus líderes. En el primer libro y en el segundo libro de los Reyes se nos da una idea de cómo va el pueblo cuando anuncia la tendencia de sus reyes. Por ejemplo, las frases hicieron lo malo o hicieron lo bueno, pues marcan un patrón continuo durante toda esta época, toda la época de los reyes. Todos los reyes del norte, o sea, del reino de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, causa por la cual Dios los envía a un cautiverio en Asiria. 10 tribus de las 12 tribus de Israel las toma el reino de Asiria cautivos y se los llevan. En el caso del reino del sur, pues Judá, que es el reino del sur, algunos de sus reyes intentaron caminar según la ley de Dios. Y mientras algunos otros implementaron reformas drásticas para tratar de encaminar al pueblo. Sin embargo, no pudieron contra la extrema maldad de los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Allí mismo, en el reino de Judá, en el reino del sur, hubo reyes que desgraciadamente también hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y fue una maldad extrema. Entonces, los reyes que trataron de hacer lo bueno, que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pues simplemente tenían un gran peso de lo que les dejaba el rey anterior. Durante toda esta época, mis amados, Dios les envió profetas para hacerles volver a Él. Pero al fin y al cabo de las cosas, Judá, el reino del sur, pues también termina en cautiverio en Babilonia. A unos se los llevan a Asiria, los del reino del norte, y a los otros se los llevan a Babilonia. Mientras la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón son destruidos, el templo obviamente por primera vez. Y la ciudad de Jerusalén ya hemos visto que constantemente tenía problemas de ataques y de destrucciones y de reconstrucciones. Bueno, de las 3 promesas que Jehová le hizo a Abraham, solo queda una para cumplirse. La promesa que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Y a pesar de la tendencia rebelde de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo judío en general, pues Dios cumplirá su promesa. Y por ende, al cumplirse los 70 años del cautiverio en Babilonia, de parte del reino del sur, o sea, del reino de Judá, pues Dios hace volver a un pequeño remanente del pueblo a Jerusalén, quienes reconstruyen la ciudad y a través de quienes cumplirá Dios la promesa que le hizo a Abraham. Y pues este es el punto, mis amados, en donde ahora nos encontramos como para poder iniciar pues propiamente lo que viene a ser la condición de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Vamos entonces a seguir con nuestro estudio de lo que viene a ser el reino dividido a través del primer libro de los Reyes, ahora del capítulo 12 en adelante. ¿Ok? Desde el 12 al 23 vamos a estar estudiando esta última parte del libro de los Reyes, del primero, y posteriormente continuaremos con el segundo libro de los Reyes y llegaremos hasta el punto en donde pues vamos a ver que el reino dividido vamos a llegar propiamente hasta el fin del Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Entonces, mis amados hermanos, esto ya es propiamente lo que es el reino dividido y en ese sentido, pues vamos a ver
que se le ha titulado como Caminando en los Pasos de David. Este libro, que como les comentaba, pues era originalmente un libro constituido ahora por 2 tomos, era inicialmente un solo libro, y la versión griega de la Septuaginta fue quienes dividieron el libro en 2 tomos. Y aquí, mis amados, pues simplemente vamos a ver cómo empieza verdaderamente la condición de un pueblo dividido, de un pueblo que está entre la rebeldía bajo Joroboam, es así como se llama, Joroboam I. Y esta es la primera dinastía del reino de Israel, del reino del norte. Entonces, empezamos a ver entre los capítulos 12 hasta el 14, pues cómo Joroboam es una persona que tiene una actitud de necedad. Y dice la palabra de Dios que él dejó el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes. Recordemos, si ya leyeron estos capítulos, entre el versículo 1 al 5, Jeroboam pide, ¿verdad?, un consejo, y lo pide primeramente a los representantes de las tribus del norte. Entonces, los ancianos le empiezan a decir que disminuya en algo la dura servidumbre que había puesto su padre, y que del yugo pesado que le quitaran, porque ya sentían mucha presión. Dice, y te serviremos. Entonces, los ancianos le están diciendo que ya quite de alguna manera toda esa carga que su padre había puesto al pueblo, y que de esa manera pues podrían servirle adecuadamente, ¿verdad? Un pueblo en libertad pues sirve de una mejor manera. Pero Roboam pues simplemente rechaza el consejo de los ancianos, y después él viene con los jóvenes y les hace la misma petición, que le hagan algún comentario. Y y entonces los jóvenes hacen un comentario muy particular. Dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, y yo los castigaré con escorpiones. ¿Por qué dice esto? Porque justamente los jóvenes le dicen, no, agrava más todavía el peso de la servidumbre, para que ellos sientan que tú eres el verdadero rey, ¿verdad? Y pues entonces Roboam comete un gran error, no escucha la voz del pueblo. Y aquí vemos cómo lo más importante de lo ocurrido es el hecho que fue de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo del 26 al 40 del capítulo 11, pues nos dice que la voluntad de Dios fuera que el pueblo se dividiera, y que el pueblo empezara a tener grandes problemas internos. Y pues de esta manera Roboam contribuye, o sea, es el instrumento que Dios utiliza pues para empezar a poner al pueblo en esa condición, y empezar a hacer cumplir así su perfecto plan de Dios. Para nosotros, pues muchas veces pudiéramos pensar que las cosas negativas que suceden cuando se subleva a alguien, cuando empieza a hacer algo malo delante de los ojos de Dios, pues solamente es porque así lo decidió. Pero también vemos que Dios pues tiene un plan, y efectivamente lleva a cabo su plan, pues aún utilizando a estas personas para que de esa manera se vaya caminando conforme al propósito de Dios. Dios tenía un propósito a final de cuentas, ¿ah? Y entonces aquí vemos cómo Israel pues se aparta de Judá. Esa es la reacción del pueblo. Dice entre el versículo 16 al 20 del capítulo 12 que Israel se fue a sus tiendas. O sea, las 10 tribus del norte se fueron a sus tiendas, y aquí se nos narra cómo apedrean a Adoram, el cobrador de impuestos de Roboam. Él fue a cobrar los impuestos,
y como ya había alzado todavía más los impuestos, había impuesto una carga aún mayor sobre el pueblo, pues el pueblo apedrea a su cobrador y entonces se aparta Israel de la casa de David. Y en cuanto a Jeroboam, le hicieron rey sobre todo Israel. Entonces se queda Roboam, no vamos a confundir, Jeroboam es el que se queda como rey sobre Israel, o sea, sobre el reino del norte. Y Roboam, pues se queda como rey en la casa de Judá, el reino del sur. Entonces, la reacción de Roboam en el versículo 21 dice que reunió a toda la casa de Judá con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. O sea, iba Roboam contra Jeroboam. Y pues vemos cómo entre los versículos 22 al 24, pues viene la intercesión de Dios y dice, esto lo he hecho yo. O sea, Dios declara que provocó esa condición, que utilizó a estos dos hombres justamente para llevar a cabo el plan perfecto de Dios de dividir al pueblo, porque así lo había declarado por la desobediencia, por la actitud, como había comentado al principio, nefasta de Salomón a través de alejarse de los caminos de Dios. Entonces, ya de los versículos 25 al 23, pues vemos cómo Israel se aparta de Jehová y dice la palabra de Dios que reedificó a Siquem. Dice, he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Se olvidaron de quién verdaderamente les había sacado del cautiverio de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, imagínense nada más cuando le dan la espalda completamente a Dios, pues vemos que es justamente lo que ven haciendo de alguna manera. El pecado enceguece, mis amados. El pecado simple y sencillamente nos aparta del Señor. Entonces, la razón por la cual se genera esto es porque por el temor a que el pueblo subiera a ofrecer sacrificios a Jerusalén. ¿Y cuál fue el error? Dice, y esto fue causa de pecado. Hizo 2 becerros de oro y les dice al pueblo, he aquí tus dioses. Y luego instituye una fiesta solemne para esos becerros de oro. Sacrificó sobre un altar, pero no para Jehová de los ejércitos, sino para los becerros. Y ordenó sacerdotes para los lugares altos. Entonces se dan cuenta cómo allí pues le dan la espalda completamente a Dios y se separan completamente de él y continúan su camino, pero fuera de los caminos de Dios. Entonces, ya en el capítulo 13, mis amados hermanos, pues vamos a ver cómo Jeroboam es amonestado por un varón de Dios. Viene un profeta del Señor, ¿verdad? Y la profecía se nos da ahí entre los versículos 1 y 2 del capítulo 13. Y dice, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Y aquí esa profecía, mis amados hermanos, trae una señal que Dios le manda para que vean que verdaderamente viene de parte de Dios esta palabra. ¿Cuál es esa señal? Bueno, en los versículos del 3 al 5 dice, se quebrará el altar y la ceniza que está sobre él se derramará. Y bueno, viene aquí aparentemente un arrepentimiento de Jeroboam. En el versículo 6 se nos dice, pero verdaderamente fue un engaño. ¿Cuál fue el engaño de Jeroboam? Pues mintiendo a través de un falso profeta, convence al varón de Dios a volver y comer con él, y así desobedece un mandato divino, mis amados. ¿Qué es lo que le sucede a este varón de Dios? Pues simplemente muere, porque obviamente se dejó engañar. El falso profeta reconoce la firmeza de la palabra de Dios y bueno, pues continúa la rebelión de Jeroboam y dice la palabra de Dios que él no se apartó de su mal camino. Por lo tanto, pues vemos ya en el capítulo 14 cómo Jehová castiga a Jeroboam. Jeroboam, que había disfrazado a su mujer, la envía a Silo para traer al profeta Ahías,
para sanar a su hijo. Lo podemos ver entre los versículos 1 al 6. Y le dice, he aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ese profeta viene a traerle una revelación muy fuerte. No precisamente fue enviado para sanar a su hijo. Ahías profetiza directamente en contra de Jeroboam y le dice, yo te traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Y él lo dejará él sin descendiente. Dice del versículo 7 al 13, barreré la posteridad de la casa de Jeroboam. Entonces, pues esto indica que realmente podría arrancar a Israel de la tierra. Entre los versículos 14 y 16 dice que Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y Dios cumple su promesa. Sabemos que Dios, la promesa que Él hace, siempre la va a cumplir. Dice que Él no es hijo de hombre, ¿verdad?, para que mienta. Entonces, en ese sentido, pues deja sin descendiente a Jeroboam. El niño murió. Lo podemos ver ahí entre el versículo del 17 al 20. Y bueno, pues aquí vemos también cómo Nadab, otro hijo de Jeroboam, es asesinado. Porque eso lo vamos a ver ya en el capítulo 15 de los versículos 27 al 30. Por lo tanto, Israel es completamente destruido por Asiria. Y pues ahí vemos cómo Roboam empieza también aquí a una como entremezcla de lo que sucedía entre los reinos del norte, el reino del norte y el reino del sur. Ahora viene la condición de Roboam, el rey de Judá. Entre los versículos 21 al 31 del capítulo 14, pues vemos también que hay una desobediencia de Roboam e Israel. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová también. Le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Eso lo podemos leer ahí entre los versículos 21 y 24, mis amados. Ellos también se edificaron lugares altos, se hicieron de estatuas e imágenes, y hubo también sodomitas en la tierra. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Recuerden que la nación de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío, Dios lo había apartado. Es su pueblo escogido, elegido. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo completamente diferente a todos los demás pueblos. Pero desgraciadamente vemos cómo el pecado, mis amados hermanos, cuando se infiltra por las malas decisiones, por no querer estar en los estatutos, en los preceptos de Dios, pues simplemente nos llevan a cometer abominación delante de Dios. Y entonces se convierte el pueblo de Israel, la nación judía, pues igual que cualquier otra nación. Entonces abandona la ley de Jehová, y así como Salomón, pues ellos también se buscan de muchas esposas y concubinas, pues el pueblo de Dios se muestra, ¿verdad?, infiel ante Jehová de los ejércitos al tener muchas estatuas y muchas imágenes, o sea, al convertirse nuevamente en idólatras. Y viene un castigo, el castigo de Dios, nos narra ahí entre los versículos 25 al 31. Simplemente aquí sube Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Se acuerdan que el rey Salomón pues se había casado con la hija de Faraón precisamente para mantener la paz en esa región? Una vez que muere Salomón y que ve y Sisac, el rey de Egipto, tal desorden, obviamente Dios lo utiliza pues para venir en contra de Jerusalén, y pues Jerusalén fue saqueado por Sisac y hubo una guerra continua ya entre Judá e Israel. Los dos reinos empezaron a pelear. Fue una guerra civil, ¿verdad? Porque son connacionales los que están luchando en una condición de un desorden que había. Entonces, aquí en el versículo 31 del capítulo 14, pues se nos narra cómo Roboam pues muere. Dice, durmió Roboam con sus padres. Entonces viene ya en el capítulo 15 de los versículos 1 al 24,
se nos narra acerca del reinado de Abiam, que también se le llama Abías, y también se nos narra el reinado de Asa de Judá. Bueno, primeramente se nos narra que Abías anduvo en todos los pecados de su padre, de Jeroboam, y la misericordia de Dios, por amor a David, Dios le dio lámpara en Jerusalén, dice la palabra ahí en el capítulo 4, en el versículo 4. Y aquí se nos vuelve a comentar que sigue habiendo guerra continua contra Israel. Entonces, en ese punto, perdón, dije Jeroboam, él es hijo de Roboam, él viene a ser el rey de Judá nuevamente. Entonces, Judá vuelve a hacer guerra contra Israel, y después se nos narra el reinado de Asa, del versículo 9 al 24. Aquí se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue el primer rey que se levanta para hacer lo correcto, pero trae la carga de su padre y de su abuelo. Entonces, ¿qué sucede? Los hechos de Asa, miren. Primero empieza con las reformas. De los versículos 11 al 15, nos da el comentario acerca de las reformas que empieza a hacer Asa. ¿Qué hace? Pues primero empieza a destruir todos los altares, empieza a quitar la idolatría. Esas son las reformas, y empieza a regresar al pueblo a los caminos de Dios, al pueblo de Judá, al reino del sur. Confía en Dios y prevalece contra Sera. Luego instituye más reformas. Desconfía y hace una alianza con Ben-Hadad de Siria para luchar contra Baasa, el rey de Israel. Ya se había levantado otro rey en el reino del norte. El profeta Ananí lo reprende, ¿verdad? Pero es encarcelado este profeta. Su desconfianza perdura en su vejez. Después ya no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y allí empieza otra vez una situación en donde hay un decaimiento espiritual, y pues simplemente viene su muerte. Si se dan cuenta, ahorita vamos como que muy rápido respecto a todo esto, porque la palabra de Dios no hace mucha mención respecto a cosas relevantes que hayan podido hacer de bien a bien los reyes. Se nos muestra más bien cuando hacen lo malo, pues cómo Dios recrudece la condición del pueblo, y este es el primer rey que hace lo bueno, y pues empieza a hacer una serie de reformas, empieza a llevar otra vez al pueblo a la adoración del Dios único, del Dios vivo y verdadero, y vemos cómo nuevamente vuelve a caer en una condición de crisis espiritual por la actitud que toma el rey Asa, y otra vez vuelve a caer. Por el otro lado, también se nos narra a Nadab, de Israel, el hijo de Jeroboam. Él se levanta como rey, pero recordemos que en el reino de Israel, en el reino del norte, todos hicieron lo malo delante de Jehová. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Baasa conspira contra este rey Nadab, y así termina la dinastía de Jeroboam. Baasa y Ela, ¿verdad? Viene a ser la segunda dinastía de Israel. O sea, Baasa, que no era nada de parentesco con respecto a Jeroboam, toma el reinado o el reino, y pues empieza junto con Ela la segunda dinastía del reino del norte. Esto se nos narra desde el capítulo 15, versículo 33, hasta el capítulo 16, versículo 14. Entonces, ¿cómo es el reinado de Baasa? Primero, se nos narra que reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos cómo Jehú profetiza contra Baasa, y dice Jehú en una palabra profética: yo barreré la posteridad de Baasa. Y muere, simplemente muere Baasa. Imagínense el comentario que se hace del capítulo 15, de los versículos 1 al 7, es todo lo que se nos narra respecto a lo que viene la condición de este rey. Y pues después se levanta Ela en una condición como rey,
y provocó a enojo con sus vanidades a Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Su reinado, pues solamente reinó por 2 años. Viene la conspiración de un hombre llamado Zimri y dice la palabra de Dios del versículo 9 al 14 que exterminó a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por boca del profeta, ¿cómo se llama? Jehú, ¿ok? Entonces, en el capítulo 16 del versículo 15 al 20, se nos cuenta cómo Zimri, el único monarca de la tercera dinastía de Israel, ya es una persona completamente distinta a la descendencia de Baasa y de Ela, ¿verdad? Zimri pues hizo también lo malo ante los ojos de Jehová. El reinado de Zimri solamente fue de 7 días en Tirsa. Se dan cuenta de cómo el reino del norte estaba en un caos total, mis amados. Él comete suicidio porque el pueblo se enteró de la conspiración que hizo en contra de Ela y decide suicidarse. Entonces, vemos cómo está la situación terrible en el reino del norte. Ya después se nos narra acerca de la división en Israel. Omri de Israel fue el fundador de la 4ª dinastía de este reino, del reino del norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor todavía. El reinado de Omri, él duró durante 12 años su reinado. Reinó 6 años en Tibni y otros 6 en Samaria. Omri fue conocido como uno de los reyes más poderosos de Israel y reconocido por Asiria como el rey que los había derrotado. De alguna manera este hombre se levantó con fuerza, ¿verdad? Entonces, pues vemos ya esa situación en donde venimos a ver al rey Acab. Se nos narra ahí del versículo 29 del capítulo 16 hasta el capítulo 22, versículo 40. Aquí sí va a haber un poquito de más extensión respecto a lo que hizo Acab, porque él hizo cosas todavía que tienen que ser bien narradas. Bueno, fíjense bien, este fue el segundo gobernante de la 4ª dinastía del pueblo del norte, del reino del norte. También hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero él lo hizo más que todos los que reinaron antes que él. Fue más malo todavía, hizo más cosas equivocadas delante de Dios que todos los demás. Su reinado se nos narra del versículo 29 al 30, que él reinó en Samaria por 22 años. Y los grandes errores que cometió Acab delante de los ojos de Dios, entre el versículo 31 al 34, dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Imagínense nada más si Jeroboam había pecado de tal manera que por eso Dios, ¿verdad?, provoca que el pueblo de Israel se convirtiera en un caos, pues él hace todavía cosas más fuertes, porque para él le fue ligero el pecado de Jeroboam. Él toma por mujer a Jezabel, sirve a Baal y lo adora. Hizo altares para Baal, hizo una imagen de acera para que el pueblo de Israel la adorara. Y luego dice que él de Betel reedificó a Jericó. Entonces, vemos aquí cómo, mis amados hermanos, este hombre desgraciadamente pues lleva completamente a la ruina espiritual al reino del norte. Y desgraciadamente vemos cómo ese reino sigue en un caos, pero increíble. Entonces, aquí aparece ya en el capítulo 17 de este libro, del versículo 1 al 7, el profeta Elías, que también, bueno, estudiaremos el libro de este profeta posteriormente, pero en este punto el profeta Elías profetiza en contra de Acab y le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, enviar una sequía era una forma muy común de Dios para producir el arrepentimiento de su pueblo. ¿Cuál era la condición?
el motivo era de que el pueblo ya se había desviado completamente de los caminos de Dios. Y de la de la manera que Dios usaba comúnmente era mandar una sequía para que hubiese obviamente una hambruna y el pueblo de Dios empezara a resentir los estragos de el haber olvidado o abandonado los caminos de Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Pues de inmediato el pueblo de Dios empezaba a orar, empezaba a voltear a ver a Dios, le rogaba, le pedía perdón, se humillaba delante de Dios y Dios volvía a perdonar y pues mandaba lluvia, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras, mis amados, que ahora nosotros podemos comprender cuando a nuestra vida vienen situaciones en donde pasamos por problemas, por sequía propiamente, por desierto. Muchas ocasiones, no quiero decir que siempre sea esa la situación, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando tomamos a Dios a la ligera, cuando pues simplemente empezamos nuevamente con el pecado, pues Dios tiene recursos, ¿verdad? Y usa sus recursos pues para poner las cosas en orden. ¿Cuántos de nosotros con honestidad hemos venido de regreso a los pies de Cristo, arrepentidos por nuestro pecado, sintiendo la presión de la condición que estamos viviendo? Muchas ocasiones nosotros permitimos que el desierto sea tan grande por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por el hecho de no querer reconocer que hemos fallado delante de Dios, por no declarar nuestro pecado delante de Dios, y pues Dios sigue recrudeciendo la situación, pues hasta que se hace un quebrantamiento de nuestro corazón. Nos rendimos delante del Rey, nos humillamos verdaderamente, y entonces es cuando Dios viene con su misericordia, con su bondad, con su amor, pues nuevamente a permitirnos, ¿verdad?, salir adelante, pasar por la prueba, salir del desierto y volver a encaminarnos. Pero vemos cómo desgraciadamente el corazón del hombre muchas veces es engañoso. Y hay que una vez que somos nuevamente puestos en bonanza, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, volvemos al pecado. Y otra vez, y por eso se hacen como círculos viciosos, mis amados. Hoy en el nombre de Jesús, pues tenemos que aprender a romper con todo ese tipo de actitudes, verdaderamente siguiendo a Dios, buscando su presencia día a día, de verdad haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que nosotros muriéramos a nuestro pecado, que nuestra antigua naturaleza de ser verdaderamente se quedara crucificada junto con Cristo, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario, pero nosotros como nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues venir a hacer lo correcto siempre delante de Dios, no olvidarnos quién ha sido Dios para nosotros, qué ha hecho por nosotros y por lo tanto, pues tener esa actitud correcta. Bueno, aquí vemos cómo Acab fue atendido solo por un tiempo después de esa condición, ¿verdad? Elías viene a una situación muy particular y aquí quiero tomar solamente un punto en donde voy a hacer una referencia acerca del profeta Elías y posteriormente lo veremos ya más ampliamente, pero este punto es interesante. Primero vemos cómo se nos narra allí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, en el versículo 1, que Elías viene de Tisbe, ¿verdad? Y está allí en Galad, al oriente del Jordán. O sea que él era nativo de Israel. Su ministerio como profeta abarca principalmente los reinados de Acab, desde el año 874 al año 853 a.C., y a Ocosías del 853 al 852 a.C. ¿Cómo era su persona? Él fue con una fe firme en Dios. Esa es su personalidad. Era muy firme en las cosas de Jehová.
él fue un antagonista fuerte contra el culto de Baal, o sea, vino en un choque directo contra lo que el rey Acab había establecido, ¿verdad? Recuerden que él levanta un lugar de sacrificio para honrar al dios Baal, y por eso Dios envía al profeta Elías en contra de esta condición. Bueno, él tiene una preocupación profunda, Elías tiene una preocupación profunda por los pobres y por los oprimidos. Aquí vemos cuáles fueron los eventos más importantes en la vida de Elías. Bueno, primero él oró para que no lloviera, justamente para llevar a cabo la palabra profética que Dios había dado en contra de Acab. Lo podemos ver ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Y pues también en el Nuevo Testamento se hace una referencia ahí en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Después, el siguiente evento en la vida de Elías es cuando viene el incidente con la viuda de Sarepta. Eso ya lo estudiaremos el día de mañana. Después, el tercer evento importante en su vida fue cuando resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Como les comento, lo veremos esto después. Después, el otro incidente tiene incidentes propiamente con los profetas de Baal. Recuerden, ya lo veremos, ya esto ya viene en el capítulo 18. Otro evento importante es que ora para que llueva nuevamente. Después, otro es que pide a Dios que le quite la vida. Él se sentía desesperado por ver la condición del pueblo y se sentía en una situación en donde no estaba de alguna manera de acuerdo con lo que el pueblo hacía y lo que Dios respondía. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Mejor quítame la vida. Después pide a Dios, recibe palabra de Jehová en el monte de Horeb. Ese es otro de los eventos importantes de su vida. Después llama a Eliseo como su sucesor propiamente, a final de cuentas. El otro evento importante es que condena a Acab por el asesinato de Nabot. Eso ya lo veremos en el capítulo 21. Después también condena a Ocosías por ocultar a Baal. Y por último, el gran último evento importante en la vida de Elías es que sube al carro en un carro de fuego y parte con el Señor, ¿verdad? Él no vio técnicamente la muerte física. Y bueno, pues este es el punto que quiero comentar el día de hoy, mis amados hermanos. Y para ello solamente voy a mostrar, permítanme un momentito, voy a mostrar ¿se acuerdan que tenemos un panorama de la Biblia de un escritor de Thompson? Bueno, pues me voy a permitir poner para ustedes este panorama hasta donde vamos, para que de esa manera veamos el punto. Ay, Dios mío, estoy haciendo aquí cosas que no. Perdón. Es que estoy aquí rotando las imágenes para que podamos tener respecto a todo esto. Ok, ahora sí. Voy a compartir la imagen y a ver. Ahí está. Aquí tenemos, ¿recuerdan esto? Que tenemos esto del panorama de la Biblia y
estamos viendo pues todo lo que abarca, ¿verdad? Desde que Dios creó los cielos, lo que hemos ido estudiando. Vemos cómo viene la caída del hombre, viene lo de la situación de Noé. Aquí, aquí estamos viendo, pues justamente la situación en donde empieza todo lo de los reyes, ¿verdad? Aquí ya estamos en esta parte de aquí, ojalá y lo puedan ver, en donde Salomón pues reina por 40 años después de David, que reinó también 40 años, y Saúl, que reinó también 40 años. Ahí vemos cómo todavía el reino estaba unido, ¿verdad? Bajo el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Bueno, vemos por último cómo durante el reinado de Salomón Israel alcanzó la cima de su gloria, pero también fue el comienzo de su trágica decadencia, como lo decíamos. Y aquí justamente es donde viene ya propiamente lo que estaba yo explicando respecto a cómo por la rebelión, ¿verdad? Que empieza Jeroboam, 10 tribus se van con él y, bueno, yo estoy señalando aquí pensando que les muestro. Jeroboam se va hacia el reino del norte, que es Israel, se lleva 10 tribus, simplemente pues vienen 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías. Hice el comentario ahorita hasta la dinastía número 4, en donde es Acab, es el séptimo rey propiamente. Entendemos aquí los reyes de Israel como Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Omri y Acab. Hasta aquí vamos. Posteriormente vamos a estudiar a Ocosías, Joram, Jehú, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, ¿verdad? Aquí vemos pues simplemente también a los profetas que actúan en este reino. Está Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. Esos son los profetas que actúan en el reino del norte. Después, el reino del sur está constituido por los reyes de Judá y está simplemente la condición de Roboam, Abías, Asa, que es aquí hasta donde nos quedamos en este momento. Después estudiaremos a Josafat, Joroam, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Aquí hay muchos profetas que actúan en el reino de Judá y vamos a ver aquí una condición muy particular. Actúan muchos profetas en el reino de Judá porque recordemos que es el reino que estaba más atento a lo que Dios decía. Israel completamente se separa prácticamente de Dios. Entonces, los profetas, pues los vamos a estar estudiando desde Semaías, Ido, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Jehaziel, Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Abdías. Si se dan cuenta, pues vamos a tener que estudiar todo el Antiguo Testamento respecto a lo que es el reino dividido. Y por último, quiero comentarles pues que simplemente en el reino del norte, o sea, de Israel, la capital es Samaria, a final de cuentas, y dura aproximadamente 250 años esta situación, y viene después el cautiverio por parte del el rey de Asiria. Y por el otro lado, el reino del sur, que es Judá, con solamente 2 tribus, viene la capital a ser Jerusalén, y posteriormente viene la condición de el cautiverio de Babilonia, que dura 70 años, y eso ya lo estaremos viendo, ¿ok? Entonces, pues vamos a continuar el día de mañana, mis amados hermanos. Esto es lo que estamos estudiando. Si se dan cuenta, pues Dios nos está permitiendo ir avanzando poco a poco en este sentido. Necesito que por favor lean los capítulos que les estoy pidiendo cada día, pues para que tengan ustedes una frescura en cuanto a lo que podamos estar hablando.
y no divaguemos mucho y no de repente digan, chin, ¿y eso de dónde salió? ¿Y por qué de repente ya me está hablando de esta cosa y de repente le brincó hasta por acá? Desgraciadamente, pues es bien difícil llevar un estudio a menos de que lo lleváramos leyendo versículo por versículo y nos llevaríamos pues un tiempo muy largo. Entonces, apóyenme, por favor, leyendo. Ahorita pues vamos a seguir en el estudio de los capítulos 17 al 22, por favor, y de esa manera pues vamos a ir comprendiendo cada vez mejor. Vamos a orar, le voy a pedir a quien me apoye en oración que sea